Hola querida iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Quería compartir en este día en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9, la parábola del fariseo y el publicano. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este pasaje la palabra de Jesús nos enseña acerca, justamente, nos contrasta el orgullo, la soberbia con la humildad, ¿no? Y el fariseo, que era un religioso de la época, venía de una escuela de pensamiento judío, de los fariseos, era un religioso, mientras que el publicano era un recaudador de impuestos. Y los dos subieron al templo a orar. Es decir, que los dos subieron con una necesidad, iban al templo con una necesidad, pero no fueron con la misma disposición. Orar o la oración es hablar con Dios, ¿no? Y acá lo que podemos ver que hay dos tipos de oración, porque dice que el publicano, el fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Es decir, la disposición de los dos era ir a orar, pero el fariseo no fue a hablar con Dios, sino fue a hablar con él mismo. Y daba la impresión, se paró delante de todos y hablaba delante de Dios: Dios, te doy gracias. Y se comparaba con los otros, ¿no? Comparándose y justificándose de lo que él era y lo que él hacía. Y acá vemos que hay un orgullo, una soberbia, una necesidad de ser exaltado o reconocido había en el fariseo, ¿no? Porque dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni aun como este publicano. O sea, en una señal de desprecio lo nombra al publicano diciendo como este, lo nombra peyorativamente, o sea, haciendo una clara diferencia entre él era bueno, de alguna manera, y el publicano era el malo, ¿no? Y acá vemos que en la persona de ese fariseo, o en esa oración, en realidad, no llega a ningún lado, porque lo único que hacía es exhibirse a él mismo. Son las oraciones que a Dios no le agradan. De alguna manera en su oración, el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero la oración del fariseo parecía que decía, hágase mi voluntad, ¿no? Y muchas veces pienso cómo oramos nosotros a veces cuando estamos pasando por distintas situaciones y preguntamos ¿por qué? Si yo que voy a la iglesia, si yo que oro, si yo que diezmo, no somos tan distintos al fariseo, ¿no? O sea, creemos que por el hecho de ir a la iglesia o de diezmar o de ofrendar o de hacer obra, tal vez Dios se va a compadecer de nosotros y nos va a contestar la oración. Y en este caso, o en este ejemplo, justamente nos dice todo lo contrario. Porque dice que el publicano, que estaba lejos y ni siquiera quería acercarse. Yo imagino la oración del fariseo cuando se paró en el templo y comenzó a hablar con palabras elocuentes, fluidas y de un tinte espiritual dándole,
para que la gente lo reconozca y pensara qué hombre espiritual es este. Mientras que imagino que el publicano ni siquiera se podía acercar hasta el frente y allí donde estaba, arrodillado y golpeándose el pecho como símbolo de que su corazón era malvado, de alguna manera estaba en pecado, y reconociendo su condición de pecador, decía: sé propicio a mí pecador. Es decir, su condición, su oración habrá sido con frases cortas o entrecortadas, con palabras no tan elocuentes como el religioso, pero dice que él descendió primero justificado, porque fue humilde, porque fue sincero, porque abrió su corazón delante de Dios, reconoció su necesidad delante de Dios y reconoció que sin Dios no era nada. Mientras el fariseo se comparaba con los demás hombres y se creía superior, el publicano de alguna manera también se comparaba con los demás hombres, pero se consideraba el peor de los pecadores. Por eso vino a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para rendirse y decirle: Señor, sé propicio a mí, pecador, porque necesito que perdones mis pecados. Y ese fue el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Derramó su sangre en la cruz para poder pagar nuestros pecados, para poder cubrir nuestros pecados y ser justificados delante de Dios por la sangre de Cristo, no porque lo merecíamos, no porque éramos buenos, sino porque Cristo nos amó primero, dice la palabra. Y dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Y acá podemos ver justamente en este ejemplo cómo la soberbia, el orgullo y la vanidad del fariseo lo hizo quedar en el lugar, mientras que dice que el otro, el publicano, descendió justificado. Justificado pues por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué mejor ejemplo de humillación que el de Jesucristo? Como dice ahí en Filipenses capítulo 2, que dice que estando en la condición, siendo Dios, se humilló a sí mismo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue y pagó el precio en la cruz del Calvario, para que en su momento, en su tiempo, Dios le exaltó, dice, hasta lo sumo. Así que mejor ejemplo de humildad no tenemos que el de Jesucristo. Y Jesús lo que quiere es corazones humildes, humillados delante de la presencia de Dios, reconociendo en Dios nuestro Señor, en Jesucristo nuestro Salvador, nuestro perdonador de pecado, nuestro libertador, para que por medio de Él y de su sangre expiatoria nuestros pecados son perdonados y podemos hallar gracia delante de la presencia del Padre. Gracias a ese sacrificio, a ese acto de humildad y humillación de parte de Jesús en favor nuestro. Así que podamos tener una vida humillada delante de la presencia de Dios, que podamos reconocer que cuando vamos a su presencia no es hacer mi voluntad, no es lo que yo quiero, ni lo que yo creo conveniente que necesito para este momento, sino que se haga la voluntad de Dios. El fariseo, dice, oraba consigo mismo, pensando que era mejor que todo. Y nosotros a veces tenemos esas oraciones egoístas, pensando que necesito tal cosa, Señor, ayúdame, Señor, salvame, Señor, saname. Y Dios quiere que seamos humildes, reconozcamos el señorío, el poder y la gracia, y Él en su voluntad infinita nos va en su momento a enaltecer, como dice la palabra, nos va a justificar, o ya estamos justificados por la sangre de Cristo, pero
vamos a ser enaltecidos por la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, querida iglesia, y será hasta el próximo encuentro.